La reconstrucción de la vida antes del diluvio se basa principalmente en textos fundacionales, el más prominente de los cuales es el Génesis bíblico, aunque se complementa con mitos de inundación de Mesopotamia, como el poema de Gilgamesh, donde el héroe Utnapishtim cumple el rol de Noé, la India y otras tradiciones que, a la luz de la fe, atestiguan una memoria ancestral. La riqueza de estas narrativas paralelas permite a los teólogos argumentar que el Génesis proporciona el registro histórico purificado y divinamente revelado de un evento que fue recordado, aunque distorsionado y mitologizado, por las naciones dispersas tras el diluvio. El relato bíblico se distingue por su enfoque moral y monoteísta. No presenta dioses caprichosos luchando entre sí, sino un Dios soberano que juzga la maldad humana con justicia y ofrece salvación por gracia, la de Noé. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. La característica más chocante del mundo prediluviano es la longevidad de sus habitantes. Las genealogías en Génesis capítulo 5 describen a patriarcas que vivieron casi un milenio. Matusalén, la figura arquetípica de la vejez, vivió 969 años. Adán vivió 930 años. Esta cifra no es un dato menor. Moldea fundamentalmente la estructura social, la acumulación de conocimiento y la dinámica demográfica de la época, sirviendo también a un propósito divino. Una sociedad donde los individuos viven cerca de 10 siglos tiene implicaciones sociales y culturales que desafían nuestra comprensión moderna. Un individuo de 900 años habría experimentado múltiples revoluciones tecnológicas y culturales. Esto garantizaría una transmisión de conocimiento sin precedentes, donde cada generación no comenzaba desde cero. Las innovaciones y los avances científicos, como la metalurgia de Tubal-Caín, se habrían preservado y perfeccionado continuamente. La longevidad actúa como un acelerador del desarrollo. Los patriarcas no eran simplemente abuelos, eran los fundadores vivos de docenas de generaciones, ejerciendo una autoridad social inmensa y prolongada. Adán, por ejemplo, podría haber conocido a su tataranieto múltiples veces separado. Esta estructura habría dotado a la sociedad de una fuerte jerarquía basada en la edad y la experiencia, aunque también habría sido un caldo de cultivo para la tiranía prolongada. Aunque el conocimiento se acumulaba, la tasa de cambio cultural, ideológica o política podría haber sido lenta, ya que la sabiduría y las costumbres ancestrales estaban encarnadas en líderes que vivían siglos. Las ideas establecidas eran difíciles de desafiar, lo que podría haber contribuido al estancamiento moral que se describe. La explicación de esta longevidad, desde una perspectiva teológica y creacionista, se centra en una teoría popular en círculos creacionistas sugiere que antes del diluvio, la tierra estaba envuelta por una capa o velo de vapor de agua, mencionado indirectamente en Génesis capítulo 1, versículo 7. Esta capa habría actuado como un escudo natural, protegiendo a la creación de los dañinos rayos cósmicos y la radiación ultravioleta. El mecanismo propuesto es que la reducción de la radiación ionizante disminuiría drásticamente la tasa de mutación y el deterioro celular, elementos clave en el proceso de envejecimiento. Este escudo natural habría ralentizado el daño del ADN, permitiendo una vitalidad sostenida. Otra perspectiva argumenta que, al estar más cerca del momento de la creación, el pool genético humano estaba menos corrompido por mutaciones. Los primeros patriarcas poseían un ADN casi perfecto, con sistemas de reparación celular altamente eficientes. La longevidad, bajo esta luz, no era un milagro ocasional, sino el estado natural del ser humano en su forma original, la cual fue progresivamente degradándose a medida que se alejaban del tiempo de la creación. El diluvio, al colapsar este velo o al introducir drásticos cambios atmosféricos y geológicos, aceleró la tasa de deterioro genético, cumpliendo así el propósito divino de acortar la vida para limitar la acumulación de maldad. La longevidad extrema podría haber sido divinamente ordenada para un propósito específico: acelerar el poblamiento de la tierra y, quizás más importante, asegurar la transmisión oral pura de la historia de la redención desde Adán hasta Noé, con solo unos pocos eslabones intermedios. Esta cadena de testigos oculares garantizaba la fidelidad histórica de los eventos fundacionales.
la creación, el Edén, la caída, la promesa de redención y las leyes divinas originales. Por ejemplo, Adán pudo haber conocido a Lamec, el padre de Noé, y Lamec conoció a Noé. Set y Enós fueron contemporáneos de Adán. El mismo Matusalén conoció tanto a Adán como a Noé, y murió justo antes o durante el diluvio. Esta proximidad temporal entre los patriarcas asegura que el conocimiento de Dios no se basó en una larga y distorsionada cadena de rumores, sino en un testimonio directo y personal, haciendo que la incredulidad de la generación del diluvio fuera aún más inexcusable. Sin embargo, si bien la longevidad facilitaba la acumulación de sabiduría en un mundo moralmente corrupto, también significaba la prolongación y profundización de la maldad. Un tirano o un corruptor podía ejercer su influencia durante siglos, sembrando la depravación en un vasto árbol genealógico. La maldad se maximizaba. Por ello, el eventual límite de 120 años impuesto en Génesis capítulo 6, versículo 3, podría interpretarse como una misericordia divina, una forma de reducir la capacidad de la maldad acumulada para perpetuarse y tiranizar a otros durante siglos, estableciendo un límite temporal a la desobediencia humana. La consecuencia práctica de esta longevidad era un mundo donde el conocimiento y la sabiduría se acumulaban sin la rápida pérdida intergeneracional. Un individuo de 900 años habría sido un testigo viviente de casi toda la historia humana hasta ese punto. Esto sugiere que las sociedades antediluvianas no solo eran viejas, sino potencialmente más sofisticadas en ciertos campos. La longevidad actuaba como un catalizador para un desarrollo cultural y tecnológico acelerado, que paradójicamente no condujo a la piedad. Aunque las cifras de población son especulativas, basándose en la tasa de reproducción de la época y la larga esperanza de vida, la Tierra podría haber estado considerablemente poblada, tal vez con millones o incluso miles de millones de personas en el momento del diluvio. Los modelos creacionistas sugieren tasas de crecimiento muy elevadas debido a la larga vida reproductiva y la ausencia de enfermedades limitantes. Si la población crecía exponencialmente durante los 1656 años desde Adán hasta el diluvio, la cifra podría haber alcanzado niveles asombrosos, incluso superando la población actual. Esta alta población, junto con un acceso potencialmente limitado a vastos territorios, debido a una geografía distinta, como se verá más adelante, habría generado una presión social intensa. Esta densidad habría exacerbado la necesidad de estructuras de gobierno complejas y, crucialmente, habría amplificado el impacto de la degeneración moral que se sugiere en la narrativa. La violencia, jamás, no era un fenómeno aislado. Era la norma en una sociedad globalmente densa y desordenada. La superpoblación, combinada con la falta de temor a Dios, suele ser un motor de conflicto por recursos y poder. En el mundo antediluviano, esta dinámica se amplificó por la fuerza y el poder de los nefilim y la tiranía de los patriarcas inicuos. El mundo antes del diluvio no era solo diferente en términos de vida humana. El entorno físico y biológico también presentaba contrastes notables con el paisaje terrestre actual, operando bajo un conjunto de reglas distintas establecidas por Dios para esa era. Según la teoría del velo de agua o domo de vapor, el clima global era uniformemente templado y benigno. La protección del velo habría dispersado la luz de manera uniforme, eliminando los extremos de temperatura y las zonas climáticas que conocemos hoy. Esto explicaría por qué los restos fósiles de vegetación tropical se encuentran en regiones polares, sugiriendo un clima panterrestre cálido y húmedo. Este modelo explica varias anomalías geológicas. Génesis capítulo 2, versículo 5 al 6, afirma que no había llovido sobre la tierra y que, en su lugar, subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Esto implica un ciclo hidrológico basado en la condensación de la humedad subterránea o la neblina, manteniendo un entorno exuberante sin la necesidad de lluvias torrenciales. La vida prediluviana no estaba familiarizada con las tormentas. La construcción del arca por Noé y la advertencia de una inundación proveniente del cielo debe haber parecido un concepto completamente ajeno, incluso ridículo, para sus contemporáneos, demostrando su falta de fe. Esta ignorancia de la lluvia no solo destaca su arrogancia,
sino que subraya la radicalidad del cambio climático que estaba a punto de ocurrir, pasando de un ambiente controlado por el vapor a un mundo dominado por el ciclo de la lluvia y las estaciones. Algunos modelos creacionistas sugieren que la fragmentación continental significativa, la tectónica de placas, fue un resultado directo y rápido del diluvio, un proceso conocido como catastrofismo tectónico de placas. Antes de la catástrofe, la masa terrestre podría haber estado más o menos unida, Pangea, lo que explicaría la rápida dispersión de la vida en los continentes que hoy están separados. El diluvio, con la ruptura de las fuentes del gran abismo, Génesis capítulo 7, versículo 11, desencadenó un movimiento tectónico masivo, rápido y violento, donde la corteza terrestre se fracturó. Las aguas subterráneas fueron expulsadas violentamente a la superficie y el fondo oceánico se hundió. Este evento catastrófico dividió la masa continental y formó la geografía actual, la cual sería, por lo tanto, la cicatriz de esa catástrofe. La energía liberada por el gran abismo, posiblemente depósitos de agua confinada a alta presión bajo la corteza, habría sido la fuerza motriz del cataclismo. La evidencia sugiere que la vida era más grande, más vigorosa y potencialmente diferente en su comportamiento en la era antediluviana. Se postula que las condiciones ambientales, mayor presión atmosférica, el velo de agua y la ausencia de radiación dañina permitieron el desarrollo de formas de vida gigantescas. La presencia de dinosaurios con cuerpos masivos es integrada por los defensores de esta cronología dentro de este periodo prediluviano, viéndolos como una manifestación del gigantismo biológico permitido por un entorno óptimo de la creación. Incluso los insectos y plantas fósiles del Carbonífero muestran gigantismo que es difícil de explicar con la atmósfera actual. Génesis, capítulo 1, versículo 29 al 30, describe la dieta original de humanos y animales como estrictamente vegetariana. Si este estado se mantuvo durante la mayor parte de la era antediluviana, el ecosistema funcionaría sin la depredación y la matanza a gran escala que conocemos hoy. Esto presenta una imagen de paz biológica o shalom en el reino animal que contrasta marcadamente con el mundo post-diluvio, donde la carne fue permitida como alimento y el temor y terror del hombre se puso sobre los animales. Génesis capítulo 9, versículo 2 al 3. La idea es que la muerte violenta, el sufrimiento y la cadena alimenticia depredadora son una consecuencia de la caída y el subsiguiente juicio del diluvio, y no parte del diseño original. La coexistencia pacífica y la abundancia de recursos habrían caracterizado los ecosistemas antediluvianos. Lejos de ser una época primitiva de cavernícolas, el mundo antes del diluvio, según el relato bíblico y otros, fue un tiempo de rápido avance cultural y tecnológico, aunque también de profunda decadencia moral. La longevidad de sus habitantes y la transmisión directa del conocimiento desde Adán, quien fue creado con una inteligencia completa y perfecta, habrían facilitado una curva de aprendizaje excepcionalmente rápida. El capítulo 4 de Génesis, que narra la línea de Caín, detalla el establecimiento de instituciones humanas fundamentales y avances tecnológicos sorprendentes. Tubal-Caín fue artífice de toda herramienta de bronce y de hierro. Génesis capítulo 4, versículo 22. Esta es una indicación sorprendente de un dominio tecnológico avanzado en la metalurgia, mucho antes de lo que sugieren las cronologías históricas convencionales. El dominio del bronce y el hierro apunta a un conocimiento metalúrgico que desafía la idea de una sociedad primitiva. Implica un conocimiento sofisticado de forja, aleaciones y minería que a menudo se asocia con etapas mucho más tardías del desarrollo humano. Esto sugiere que el progreso tecnológico no es lineal como lo describe el evolucionismo cultural, sino que grandes avances pueden haber existido en los inicios de la historia humana. Su hermana, Naama, también es mencionada, y la tradición judía la asocia con el arte del tejido o la fabricación de perfumes, mostrando un avance en las artes decorativas y textiles. Jubal fue padre de todos los que tocan arpa y órgano. Génesis capítulo 4, versículo 21. Esto indica la existencia de instrumentos musicales complejos, cuerda y viento, y por ende, de una cultura de la música desarrollada, lo que sugiere el ocio y la sofisticación necesaria para cultivar las artes. Deja tu like
suscríbete y comparte. Caín, el primer constructor, edificó una ciudad y la llamó Enoc. Génesis, capítulo 4, versículo 17. Esto establece la institución de la vida sedentaria y las estructuras sociales necesarias para mantener grandes asentamientos. La capacidad para construir el Arca, un proyecto de ingeniería naval de proporciones colosales, 137 por 23 por 14 metros, un volumen comparable al de un barco moderno de tamaño medio y un desplazamiento de unas 43.000 toneladas, según estimaciones, refuerza la idea de una sociedad con profundos conocimientos en diseño estructural, logística y organización. El Arca no solo fue un acto de fe, sino una proeza que demostró la capacidad intelectual de esa era. El diseño del Arca, aunque simple en su forma, una caja rectangular para maximizar la capacidad de carga, requirió conocimientos de carpintería a gran escala, impermeabilización y manejo de grandes volúmenes de material. La era antediluviana, por lo tanto, no fue una edad oscura, sino un periodo de desarrollo acelerado de las artes, la ingeniería y la agricultura, usada para fines que se divorciaron de la piedad. La sociedad antediluviana se dividió, no solo geográficamente, sino también en términos de su orientación hacia el Creador. Esta división es central para entender la dinámica moral que llevó al diluvio. La genealogía de Set, hermano de Caín, representa la línea de aquellos que comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Génesis capítulo 4, versículo 26. Esta línea preservó el conocimiento del Dios único y se esforzó por mantener una relación piadosa, culminando en Enoc, quien caminó con Dios y fue traspuesto, y Noé, quien halló gracia a los ojos de Jehová. La piedad se mantenía, aunque en minoría. Los descendientes de Caín, por el contrario, se centraron en la construcción de ciudades, el avance tecnológico y la autosuficiencia humana. Esta rama se asocia más con el secularismo, la violencia. Lamec, un descendiente de Caín, se jacta de su venganza, y el desapego de la dependencia espiritual. El conflicto y la mezcla de estas dos líneas, conocida como la separación de las semillas, se intensificó. La narrativa sugiere que el colapso final ocurrió cuando la línea piadosa, los hijos de Dios, se unió con la línea secular, las hijas de los hombres, por motivos puramente sensuales y mundanos, disolviendo el último vestigio de piedad corporativa y propagando la maldad de forma global. El apogeo de la tecnología, la longevidad y la capacidad intelectual fue trágicamente eclipsado por una caída moral catastrófica, la razón principal dada por Dios para la destrucción global. El problema no fue la falta de recursos o la ignorancia tecnológica, sino la maldad del corazón humano. El texto bíblico describe la condición de la humanidad justo antes del diluvio con términos absolutos que demuestran un fracaso social total. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La corrupción, shachat en hebreo, sugiere un fracaso en todos los niveles: social, moral, sexual y quizás incluso biológico. La clave es la violencia, el término hebreo hamas, que significa opresión, injusticia, crueldad y derramamiento de sangre. No se trataba de crímenes aislados. La violencia era sistémica, la ley del mundo antediluviano, resultado directo del pecado. El Hamás no era solo físico, sino una violencia institucionalizada que se ejercía a través de la tiranía de los poderosos y los nefilim, un mundo donde el fuerte dominaba al débil sin control. La longevidad, lejos de ser una bendición para acumular sabiduría y virtud, se convirtió en una oportunidad para acumular maldad y ejercer la tiranía durante siglos. La impunidad estaba garantizada. El pasaje más enigmático y debatido de este periodo es la historia de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, que resultó en el nacimiento de los Nefilim. La interpretación de este pasaje es crucial para entender la naturaleza y la gravedad de la corrupción. Esta visión, dominante en la tradición judía, libro de Enoc, y entre los primeros padres de la Iglesia, Tertuliano, Justino mártir, sostiene que eran seres espirituales, ángeles caídos, demonios o vigilantes, que se materializaron o poseyeron cuerpos humanos para cohabitar con mujeres humanas. La fuerza de este argumento
radica en la referencia de Job, capítulo 1, versículo 6, y capítulo 2, versículo 1, donde la frase Binei ha-Elohim se refiere claramente a seres angelicales. Además, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4, y Judas versículo 6, parecen referirse a ángeles que pecaron y están encadenados, lo que muchos asocian con este evento. Esta unión era antinatural, una violación directa de las barreras creadas por Dios entre el reino espiritual y el físico, resultando en una contaminación sin precedentes. El diluvio se vuelve, en parte, un acto para limpiar la tierra de esta contaminación interdimensional. La línea de Set, la interpretación piadosa. Esta interpretación, popularizada por Agustín de Hipona, ve a los hijos de Dios como la línea piadosa de Set, que se casó con las mujeres de la línea secular y violenta de Caín, las hijas de los hombres. La unión resultó en la disolución de la piedad de la línea de Set y la propagación de la maldad, llevando a un colapso moral global. Aquí, hijos de Dios es un término descriptivo para los seguidores de Dios, en contraste con los mundanos. La tragedia fue la elección de esposas por su belleza superficial y no por su piedad. Los Nefilim son descritos como gigantes o héroes, los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La palabra Nefilim significa literalmente los caídos o aquellos que hacen caer a otros, de la raíz nafal, caer. Eran figuras míticas, tiranos o semidioses para la cultura de la época, dotados de una fuerza, tamaño o carisma superiores, que establecieron reinos de violencia y opresión. Su existencia subraya la magnitud de la corrupción. No solo la gente era mala, sino que había una raza de superhombres o tiranos que dominaban el mundo, haciendo insoportable la vida para los demás. Este episodio es el punto de inflexión. Dios, viendo la total depravación del corazón humano, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y la mezcla antinatural, declaró su arrepentimiento por haber creado al hombre y decidió un límite. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Génesis, capítulo 6, versículo 3. Esta es la sentencia que establece la cuenta regresiva para el diluvio y el acortamiento de la vida humana. En medio de esta degeneración total, se destaca la figura de Noé, el único remanente de la fe piadosa. Noé es descrito como un hombre justo y perfecto en sus generaciones, que caminó con Dios. Génesis capítulo 6, versículo 9. Su justicia es el contraste directo con la violencia y la corrupción que lo rodeaba. Su linaje se mantuvo perfecto en sus generaciones. Una indicación de pureza moral y quizás genética, en el sentido de no haberse contaminado con la mezcla espiritual genética de los Nefilim, en contraste con la corrupción de toda carne circundante. Su vida y la construcción del arca sirvieron como el último y más visible llamado al arrepentimiento. El apóstol Pedro se refiere a él como pregonero de justicia, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 5, sugiriendo que Noé no solo construyó en silencio, sino que predicó el mensaje de advertencia durante el largo período de construcción del arca, que duró hasta 120 años. Este ministerio de predicación, en un mundo de incredulidad y burla, muestra una fe y una obediencia inquebrantables. Noé fue un testigo viviente de la inminente sentencia, una señal de contradicción en un mundo que negaba a Dios. La construcción de una embarcación de proporciones masivas en tierra seca, en un mundo que posiblemente nunca había visto la lluvia, fue un acto de fe radical y una advertencia de 120 años. La rutina de su vida prolongada, la creencia en la estabilidad del ecosistema y su arrogancia intelectual los habían hecho ciegos a la inminente destrucción. Jesús mismo usaría el ejemplo de la generación de Noé, absorta en la vida diaria. Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39, como un paralelo directo de la incredulidad y la sorpresa de la humanidad ante su segunda venida. El peligro de la rutina y la distracción mundana es la lección atemporal que el diluvio ofrece. La vida prediluviana terminó no con un gemido, sino con la abrumadora manifestación de la justicia divina. La gente estaba ocupada, comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento.
Mateo capítulo 24 versículo 38. Absorta en su vida diaria, ignorando la advertencia masiva en el patio trasero de Noé. La rutina los mató. El diluvio no fue solo un evento geológico, fue el marcador final de una era y el comienzo de otra, con cambios fundamentales en el planeta y en la vida humana, ordenados por el Creador. El cambio más dramático fue la pérdida de la longevidad. La vida útil humana se redujo drásticamente y progresivamente después del diluvio. Si la teoría del velo de agua es cierta, su colapso habría retirado el escudo protector. La atmósfera postdiluviana permitió un mayor deterioro del ADN, acelerando el envejecimiento. El juicio de Dios implicó, en esencia, un acortamiento de la gracia temporal para la humanidad. Sem, el hijo de Noé, vivió 600 años, pero los descendientes posteriores, como Arfaxad, 438 años, Serug, 230 años, vieron sus vidas acortadas en cada generación hasta que finalmente se acercó a los 70 años de la era mosaica. Esta disminución gradual de la longevidad postdiluviana es, para los creacionistas, una fuerte evidencia de un cambio ambiental global y un deterioro genético acelerado que respalda la narrativa del Génesis. El diluvio alteró radicalmente la superficie del planeta, creando el mundo que conocemos. La liberación de las fuentes del gran abismo y el movimiento tectónico rápido habrían sido responsables de la formación rápida de cañones, la elevación de montañas, como los Himalayas, y el enterramiento masivo de la vida prediluviana. Los vastos lechos de fósiles que se encuentran en todo el mundo son interpretados como evidencia de esta catástrofe global, la formación rápida de capas sedimentarias y la deposición de restos orgánicos en condiciones anóxicas y de alta presión. Las formaciones rocosas estratificadas a nivel global y la distribución de los fósiles marinos en las cimas de las montañas son consideradas cicatrices irrefutables de una inundación a escala planetaria. El colapso del velo de agua provocó la introducción de estaciones y zonas climáticas y, por primera vez, el ciclo hidrológico de la lluvia como el principal medio de riego. El arco iris fue dado como señal de que las aguas nunca más volverían a cubrir la tierra, un pacto incondicional con la humanidad y la creación. El pacto del arco iris es la garantía divina de la estabilidad cíclica de la tierra, asegurando que, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Génesis capítulo 8 versículo 22, estableciendo las reglas climáticas del nuevo mundo. Después del diluvio, Dios establece un nuevo pacto con Noé, marcando el comienzo de una nueva era para la humanidad y la tierra, acompañada de cambios fundamentales en la ley y la ecología del planeta. Pena de muerte. Génesis capítulo 9, versículo 6. Se instituye la primera ley civil para la protección de la vida humana y el castigo de los asesinos. La ordenanza, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, establece el principio del valor intrínseco de la vida humana, creada a imagen de Dios. Este mandato contrasta de manera radical con la cultura de impunidad y la violencia desenfrenada que caracterizó la sociedad antediluviana. La ley postdiluviana busca reprimir el mal y preservar la existencia de la sociedad mediante la justicia administrada por el hombre, un mandato fundamental de gobierno. Dieta omnívora. Génesis capítulo 9 versículo 3. Se autoriza el consumo de carne animal, alterando la dieta vegetariana original y la cadena alimenticia global. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Es la declaración que pone fin a la paz biológica del Edén. Este cambio drástico es visto como una concesión a la nueva realidad postdiluviana, reflejando la necesidad de los humanos de adaptarse a un clima menos benigno y a recursos más dispersos, y también, en un sentido teológico, un recordatorio constante de que la muerte había entrado plenamente en el mundo. La lección de la era antediluviana es un eco atemporal para toda civilización posterior. El valor real de una sociedad no se mide por la altura de sus rascacielos o la sofisticación de su tecnología, sino por la justicia, la rectitud y la compasión que caracterizan las interacciones de su corazón. El cataclismo del diluvio no fue un acto de capricho, sino la respuesta inevitable a una violencia y corrupción que habían saturado totalmente la existencia humana.
El juicio divino es el límite final para la depravación desenfrenada. Y el testimonio de Noé es el recordatorio de que la fe y la obediencia son la única vía de escape cuando la paciencia divina llega a su fin. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.